Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca de los principios de electrocardiografía. Primero que todo, haremos un breve repaso sobre las características anatómicas del sistema cardionector. Posteriormente, veremos la cronología de la despolarización cardíaca. Adicionalmente, veremos la conducta de una célula cardíaca aislada. Posteriormente, disertaremos sobre el dipolo, con sus definiciones y sus acciones sobre las cargas exploradoras, sus partes. Y también veremos cómo ese dipolo puede ser considerado como un vector. Luego explicaremos cómo es el comportamiento de las células del corazón en contexto, es decir, con todo el corazón formando el sinsitio funcional. Luego veremos cómo se producen cada una de las ondas de despolarización y cómo son los fenómenos de repolarización que tienen una particularidad cuando la célula se analiza en el contexto. Seguiremos nuestra disertación con la definición del electrocardiograma. Veremos las diferentes derivaciones que se ubican tanto en el plano frontal como en el plano horizontal y veremos la ubicación de cada una. Posteriormente, veremos los sistemas de representación de los vectores para, por último, finalizar con una breve reseña sobre cómo se ve la onda eléctrica del corazón desde las distintas derivaciones. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es indispensable hacer un repaso sobre la anatomía cardíaca e iniciamos con su estructura histológica. Aquí tenemos un corazón en el cual podemos observar el revestimiento que lo rodea. Y recuerden ustedes que ese revestimiento era el pericardio, que se dividía en un pericardio que era fibroso y un pericardio que era seroso. A su vez, su rama serosa se dividía en un pericardio parietal que revestía el pericardio fibroso y un pericardio que era el que conocemos como epicardio, que reviste al corazón. Entre ese epicardio y el pericardio parietal estaba el espacio, el cual se denomina espacio pericárdico. En este corte podemos observar cómo tenemos al epicardio, que es el fibroso, y tenemos las dos hojas del seroso. Entonces tenemos el pericardio parietal y tenemos el epicardio, que forma la parte que reviste al corazón. Por debajo de ese epicardio se encuentran las células musculares del corazón y por eso se denomina miocardio. Y por debajo de ese miocardio se encuentra una estructura denominada endocardio. El endocardio, a su vez, se comunica con las cavidades cardíacas. Y ese endocardio hacia las cavidades cardíacas está revestido por células planas que forman un endotelio, similar al endotelio vascular. Ahora bien, es importante volver a repasar la estructura del sistema cardionector. Tenemos primero que se inicia en el nodo sinusal, que se encuentra en la pared anterosuperior de la aurícula. Y de allí parten los haces denominados haces internodales o vías internodales, en las cuales la aurícula se conecta con el segundo nodo, que es el nodo aurículo-ventricular. Luego de ese nodo aurículo-ventricular emerge una estructura denominada haz de His. Y ese haz de His atraviesa la parte fibrosa del corazón, que lo podemos observar aquí, como hay una abertura para que atraviese ese haz de His debido a que esta parte fibrosa del corazón, que está formada por el trígono fibroso y los anillos fibrosos, no conducen corriente eléctrica. Entonces, la estrategia que se tomó fue que
se aperturara un orificio a través del cual pasase el sistema de conducción. Luego de atravesar el trígono fibroso, llega y se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda, a su vez, se divide en una rama postero-inferior y una rama antero-superior. Estas ramas, tanto derecha, como la observamos aquí, como izquierda, discurren a través del tabique. Y después se continúan con unas estructuras denominadas las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje tienen relación directa con los miocitos cardíacos que denominamos miocitos cardíacos de trabajo, los cuales están especializados en la contracción muscular. Ahora bien, teniendo establecido el recorrido del sistema de conducción cardíaca, vemos nosotros que dentro de ese sistema cardionector hay diferencias en cuanto a, número 1, las formas de los potenciales de acción y número 2, la velocidad en la cual se conducen esos potenciales de acción por las diferentes partes de este sistema cardionector. Primero que todo, tenemos que el nodo sinusal conduce aproximadamente a una velocidad de 0,05 metros sobre segundos. Luego, el músculo auricular aumenta la velocidad de conducción, sobre todo en los segmentos internodales, en los cuales hay un incremento a 1,7 metros sobre segundos. Posteriormente, a nivel del nodo auriculoventricular, hay una disminución muy grande de la velocidad de conducción cardíaca, teniendo unas velocidades de 0,02 a 0,05 metros sobre segundos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta desde aquí, porque en las clases siguientes, cuando veamos los fenómenos mecánicos, vamos a ver que las aurículas se contraen y actúan como unas bombas cebadoras de los ventrículos. Es decir, que su contracción contribuye al llenado en la fase final de la diástole antes de comenzar la sístole ventricular. Y eso es gracias a que hay una disminución de la velocidad de conducción del impulso en el nodo auriculoventricular y que permite que esa sístole auricular llegue o discurra con un tiempo suficiente para poder terminar de llenar el ventrículo antes que el ventrículo comience con su periodo de sístole. A su vez, cuando pasa el nodo auriculoventricular, aumenta nuevamente la conducción a 1,5 metros sobre segundos en el haz de His. Y en las ramas del haz de His se mantiene la misma velocidad de conducción. Pero ¿qué sucede? Luego de pasar las ramas, tanto derecha como izquierda del haz de His, vemos que hay un incremento muy grande de la conducción y ahora es de 3,4 metros sobre segundos. Y esto es a nivel de las fibras de Purkinje. Y posteriormente vuelve a bajar la velocidad de conducción en los miocitos de trabajo. Aquí en esta imagen podemos observar que el nodo auriculoventricular, de las tres partes de la aurícula, llegan diferentes haces a ese nodo auriculoventricular y están marcados con el número 1, 2 y 3. Y de allí, pues, es donde se ralentiza la conducción cardíaca. Ven ustedes aquí la relación anatómica que tiene ese nodo auriculoventricular con la válvula tricuspidia. Y recuerden ustedes que la válvula tricuspidia era la válvula que se encontraba entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y aquí se pueden observar las ramas del haz de His, donde ocurre su bifurcación en rama derecha y rama izquierda. Y en esta fotografía podemos observar el nodo auriculoventricular y las ramas, tanto derecha como izquierda, del haz de His. Importante es recordar también la morfología de las ondas, teniendo que las ondas que están en los nodos son distintas a las ondas que se encuentran en
los otros sitios del corazón. Luego de repasar las estructuras anatómicas que forman el aparato cardionector, ahora podemos establecer en orden cronológico los cambios eléctricos que suceden a nivel del corazón. Primero, comienza el potencial de acción a nivel del nodo sinusal. Recuerden ustedes que el nodo sinusal tiene una particularidad que se denomina automatismo. Y ese automatismo viene expresado porque en sus células están unos canales denominados HCN que transportan unas corrientes que se denominan IF o I-FONI. Luego de que se despolariza ese nodo sinusal, la onda se transmite hacia todas las aurículas y ocurre lo que se denomina la despolarización de las aurículas. Posteriormente, que se despolarizan las aurículas, pasa la onda de despolarización por el nodo auriculoventricular y se distribuye a través del haz de His y de sus ramas derechas e izquierdas. Y ocurre lo que se denomina la despolarización del tabique ventricular. ¿Qué pasa? La despolarización ocurre primeramente en la parte izquierda y recorre o va en vías hacia la parte derecha del tabique. Posteriormente, se despolariza la región denominada región anterosectal y discurre la despolarización hacia el vértice. Recuerden ustedes que a nivel de estas regiones, las ramas derechas e izquierdas del haz de His tenían una relación directa con las partes del tabique ventricular. Posteriormente, después que se despolariza esa región anterosectal hacia el vértice, hay la despolarización del miocardio ventricular desde el endocardio. ¿Por qué? Porque las estructuras del sistema cardionector discurren a nivel de una región denominada subendocardio, es decir, que están por debajo del endocardio y atraviesan pues la pared del músculo y se van hacia las partes posteriores de los ventrículos, siendo la parte dominante la porción posterior del ventrículo izquierdo, que es donde está su base. Y así finaliza el ciclo de despolarización en el cual los ventrículos se encuentran despolarizados. Es indispensable tener esto en cuenta para comprender el resto de la clase. Ahora bien, haciendo un pequeño repaso sobre lo que significa los términos de potencial de membrana de reposo y de despolarización, vamos a tener a esta célula. Esta célula que en este momento representa una célula cardíaca, que puede ser o una célula especializada en la conducción del impulso eléctrico o una célula la cual sea un miocito de trabajo. Y sabiendo nosotros que la distribución de las cargas en las células del cuerpo en general se encuentra en mayor número de cargas negativas en el interior y en relación con el exterior, se establece un potencial de membrana de reposo, en el cual el interior es más negativo que el exterior de la célula. Entonces, en el interior de la célula encontramos los aniones inorgánicos, los proteinatos, y encontramos mayor cantidad de potasio y una pequeña cantidad de cloro. Y en el exterior de la célula encontramos una gran cantidad de sodio, una gran cantidad de calcio y una pequeña cantidad de potasio. Al introducir un electrodo intracelular y un electrodo extracelular podemos medir la diferencia de potencial eléctrico que se encuentra entre los dos sitios, teniendo que primero, antes que el electrodo intracelular sea introducido, no hay diferencia de potencial. Cuando se introduce el electrodo a nivel del interior de la célula, se establece el potencial de membrana de reposo. Para la nomenclatura utilizada en el corazón, lo vamos a llamar potencial transmembrana diastólico. Esos potenciales transmembrana diastólicos que equivalen en una célula excitable de otra parte del cuerpo, por ejemplo, en una neurona, equivale al potencial de membrana de reposo de la neurona.
Y en una célula muscular esquelética equivale al potencial de reposo de la célula muscular esquelética. Ese potencial transmembrana diastólico se diferencia de acuerdo al tipo de fibra en el cual se mida. En las fibras de conducción lenta, el potencial transmembrana diastólico no es estable. En las fibras de conducción rápida, sí hay una estabilidad de ese potencial transmembrana diastólico. Recuerden ustedes que las fibras de conducción lenta, sobre todo en el nodo sinusal, tenían automatismo, y las fibras estas, en donde se establecía el marcapaso fisiológico del corazón, disparaban mucho más rápido que las otras fibras que también tenían automatismo, que las podíamos encontrar en el nodo auriculoventricular y en las fibras de Purkinje. ¿Por qué? Porque a este nivel se expresaban esos canales denominados HCN. Pero ven ustedes que las del nodo sinusal disparan más rápido que, por ejemplo, las del nodo auriculoventricular, y disparan más rápido que las de las fibras de Purkinje. Y eso les permite dominar la cronología de la despolarización a nivel cardíaco. Entonces, ese potencial transmembrana diastólico a este nivel es inestable porque cuando llega en la fase de repolarización hacia un cierto potencial, comienzan a abrirse esos canales y comienzan a generar una despolarización que lo va a conducir al umbral y por consiguiente la generación de un potencial de acción que posteriormente volverá a repolarizarse, volverá a activar esos canales HCN y volverá a generar despolarización en la célula que la volverá a llevar hacia un potencial de acción y así sucesivamente. Vemos nosotros que en el caso de las fibras rápidas, pues ese potencial permanece normalmente con una línea base que no se altera. Uno de los conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta es el concepto de dipolo. Un dipolo eléctrico es el conjunto de dos cargas eléctricas puntuales iguales, pero de signos contrarios, que se hallan separadas por una pequeña distancia. En esta imagen, ubicada a la izquierda de sus pantallas, pueden ver las dos cargas eléctricas, una carga positiva y una carga negativa, separadas por una distancia que es pequeña. A su vez pueden observar que de la carga eléctrica positiva emerge un campo de energía, que es la energía electromagnética contenida en esa carga positiva. Igual pasa con la carga negativa. Estas energías que tienen estas líneas punteadas que representan ese campo electromagnético, lo que están representando en este momento son líneas de fuerza, y esas líneas se denominan líneas isopotenciales. ¿Qué quiere decir esas líneas isopotenciales? Que a nivel de toda esta línea se encuentra un mismo nivel de energía. A nivel de toda esta línea se encuentra un mismo nivel de energía. Y a nivel de esta línea se encuentra un mismo nivel de energía. Y difieren de una línea a la otra. Estas líneas isopotenciales, si ustedes se dan cuenta, se encuentran tanto en las cargas positivas como en las cargas negativas. A nivel de este centro del dipolo, esa fuerza que ejercen las fuerzas electromagnéticas de cada una de las cargas se vuelve cero. Y ustedes lo observan aquí representado por esta línea en la cual no forma parte de ninguno de los halos de fuerzas electromagnéticas. Para entender correctamente cómo es que se producen los registros, tenemos que ver nuevamente la estructura del dipolo, en donde tenemos la carga positiva y las líneas isopotenciales asociadas a ella, y la carga negativa y las líneas isopotenciales asociadas a ella, unidas por una pequeña distancia. Es importante tener en cuenta el enunciado de la ley de Coulomb, que dice: la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Esta ley revela cómo es el comportamiento de una carga cuando se asocia con otra. Tenemos que la fuerza es directamente proporcional a la carga con la que se pone
en contacto e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, vamos a analizar cada caso. ¿Qué sucede si una carga positiva se acerca a otra carga positiva? A medida que se va acercando, va aumentando la fuerza. ¿Por qué? Porque va disminuyendo el cuadrado de la distancia. Igualmente sucede cuando se acercan a la carga exploradora cargas negativas. Lo que va a cambiar es el signo de la fuerza. Otra cosa muy importante enunciada en la ley de Coulomb es la dirección que tengan. Es muy importante esa dirección, ya que las cargas y la energía que se produce al acercarse o al alejarse cambia con el coseno del ángulo. Es decir, va a haber mucho más fuerza si es a 0 grados. Y a medida que el ángulo de relación de la carga con la carga exploradora se vaya modificando, pues va disminuyendo progresivamente. Todo esto nos permite representar al dipolo como un vector, teniendo el vector una magnitud que dependerá de la fuerza eléctrica de ese dipolo, teniendo una dirección que dependerá del recorrido de ese dipolo y teniendo dos partes. Una cabeza, que en este caso se va a representar siempre con la carga positiva, y una cola que siempre se va a representar con la carga negativa. A continuación podemos ver una animación de lo que sucedería en el recorrido que hace un dipolo sobre el electrodo explorador. Y fíjense ustedes cómo el dipolo va pasando por ese electrodo explorador y va, por supuesto, generando cambios en la fuerza a medida que pasa por ese electrodo explorador. Esto básicamente es lo que va a suceder durante el registro de las ondas que obtenemos con el electrocardiograma al situar varios electrodos exploradores en distintas áreas del cuerpo. Y vamos a ver el fenómeno de la despolarización y la repolarización cardíacas desde varios ángulos. Ahora bien, teniendo en cuenta los conceptos establecidos en la lámina pasada, podemos pasar a analizar cómo es el registro de una onda en una célula muscular aislada. Primero tenemos la parte de la despolarización. Entonces, ¿qué sucede? Llega el estímulo. Tenemos un electrodo explorador que se encuentra en la parte final de esta célula muscular. Tenemos un electrodo de registro que se encuentra en la parte superior y tenemos un electrodo de registro que se encuentra, por decirlo así, en la parte inicial. Cuando llega el estímulo, cambia la polaridad de la membrana y empiezan a ingresar las cargas positivas hacia adentro de la célula. Recuerden ustedes que a medida que sucede la despolarización y se genera la fase ascendente de los potenciales de acción, obviamente el interior de la célula se convierte en positivo con respecto al exterior de la célula. Y eso es lo que estamos observando a este nivel. ¿Qué pasa? Al ingresar las cargas positivas hacia adentro, la parte externa a ese nivel de la membrana se vuelve negativa. Los registros que estamos haciendo en este momento son registros extracelulares. Ahora bien, a ese nivel de membrana en donde ingresaron esas cargas positivas, el exterior queda negativo. Y aquí ustedes ven que al lado de ese espacio, pues todavía están las cargas positivas. Porque al lado de ese espacio, todavía a este nivel, la membrana se encuentra repolarizada y en la parte extracelular están más cargas positivas. Entonces aquí se genera el dipolo. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo va a ver el electrodo de registro? Lo va a ver como una deflexión negativa. ¿Y cómo lo va a ver el electrodo de registro colocado en la parte final de la célula? Lo va a empezar a ver como una deflexión positiva. ¿Por qué? Porque ahora el registro en el cambio va a empezar a observar como si esta carga positiva continuara en dirección hacia ella, es decir, que se acerca al electrodo de registro. Y cuando se ponen en contacto las líneas isopotenciales, aumenta el potencial. A medida que avanzamos, observamos que a nivel de la parte negativa comienza a alejarse esa carga negativa
desde el sitio en donde estaba inicialmente. Y al alejarse, obviamente, recordando la ley de Coulomb, la fuerza se establece dependiendo del cuadrado de la distancia. Y cómo se va alejando, pues ya no ejerce una fuerza de atracción tan grande sobre la carga negativa y comienza su fase ascendente hacia más el cero. ¿Qué sucede con la parte final de la célula? Pues a medida que se va acercando la carga positiva, también expresado en la ley de Coulomb por el cuadrado de la distancia, aumenta la fuerza potencial, porque ahora las líneas isopotenciales a su vez se van acercando aún más. Y al acercarse aún más, aumenta por supuesto la energía acumulada en esa carga. A medida que pasa y colisionan esas líneas isopotenciales unas con las otras, van a tener un mayor nivel de energía. ¿Qué pasará con el electrodo de registro que se encuentra en la parte superior de la célula? Él está viendo en todo momento líneas isopotenciales que son parte de la carga positiva del dipolo y líneas isopotenciales que son de la parte negativa. Va a tener a este nivel una onda isobifásica. ¿Por qué? Porque pasará la carga positiva y posteriormente entrará la carga negativa. Entonces va a tener una deflexión hacia arriba y después una deflexión hacia abajo. A medida que avanzamos, tenemos ahora que la carga negativa o la cola del dipolo está más lejos todavía del electrodo de registro que se ubica al inicio de la célula, pero ahora está más cerca del electrodo de registro que se ubica al final de la célula. Es decir, que está aumentando la energía potencial a ese nivel. Ahora, ¿qué va a suceder cuando la célula termina su proceso de despolarización? Ahora no se observa dipolo a nivel extracelular. Entonces, el electrodo de registro que está al inicio de la célula, que va a registrar una línea basal, y el electrodo de registro que se encuentra al final de la célula, que va a registrar igualmente una línea basal, porque su nivel de energía está igual. Las líneas isopotenciales esas que formaba el dipolo no están influyendo en el cambio de potencial a nivel de las cargas exploradoras. Esto nos da un concepto muy importante, que es el siguiente. Lo que están registrando los electrodos exploradores que se colocaron tanto al inicio como al final de la célula son los cambios en el potencial. Cuando esos cambios en el potencial cesan, pues cesa el registro y se va hacia una línea base. Ahora, ¿qué sucede con el fenómeno de la repolarización? Ustedes tienen que tener en cuenta que el fenómeno de la despolarización se da en vista a la entrada, por ejemplo, en las fibras rápidas, es una entrada brusca de cargas positivas dada por el aumento de la conductancia al ion sodio. Y esa entrada brusca ocurre en un tiempo muy corto. Ese tiempo muy corto va a dar en el registro la morfología de la onda. Pero ¿qué sucede a nivel de la repolarización? Simplemente en la repolarización son unos canales de potasio, voltaje dependientes, que tienen una cinética distinta. Ellos se abren lentamente y se cierran lentamente. Entonces, cuando observamos la onda de la repolarización, vamos a tener una morfología distinta a la onda de la despolarización. Y lo podemos observar aquí. Ahora, ¿qué sucede con la repolarización? El interior de la célula se va a volver negativo con respecto al exterior. ¿Pero qué sucede? Pues en la primera parte en la cual la célula comenzó su proceso de despolarización, pues comenzará su proceso de repolarización. Y a ese nivel, en la parte extracelular, observamos que hay una carga positiva. Y en el interior de la célula habrá una carga negativa. Pero esta carga positiva ahora va a relacionarse con una carga negativa que está enfrente de ella. ¿Cómo va a ver el electrodo que se encuentra en la parte inicial de la célula esta carga positiva? Como una deflexión positiva que se encuentra muy cercana a ella
es decir, que va a llegar hacia un nivel alto. Progresivamente, esta carga positiva se va a ir alejando de este electrodo. Y esta carga negativa, es decir, la cola del vector, se va a ir acercando hacia este electrodo que se encuentra al final de la célula. A medida que esta carga se va acercando a este electrodo, va aumentando la negatividad del electrodo. Y a medida que la carga positiva se va alejando de este electrodo, va disminuyendo su positividad, hasta que llega hasta el último nivel, en el cual ya llegó al máximo de negatividad y desaparece el dipolo. Entonces, esto nos permite concluir que cuando se acerca la cabeza del dipolo a un electrodo explorador positivo, aumenta la energía potencial y aumenta, por supuesto, la onda en el registro. Cuando una carga positiva se aleja de un electrodo explorador, va progresivamente disminuyendo la onda del registro. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la energía potencial. Cuando una carga negativa se acerca al electrodo de registro, es decir, la cola del vector, se acerca al electrodo de registro, pues va aumentando la negatividad. Un punto importante que tenemos que establecer aquí a nivel de los registros de las células aisladas es el fenómeno de despolarización, como lo acabamos de ver, en la suma de la despolarización en las partes hacia donde se dirige el fenómeno y hacia donde está el electrodo que ve de frente al dipolo, la onda es positiva. Y en la parte de la repolarización, donde está igualmente ubicado el electrodo que ve de frente el fenómeno, es una deflexión negativa. Ahora bien, es importantísimo tener en cuenta la relación que hay entre el potencial de acción cardíaco, en este caso de una fibra rápida, con los fenómenos que acabamos de describir. Entonces tenemos primero que todo la línea base, en el cual la célula se encuentra en su potencial de membrana de reposo. ¿Qué sucede en la línea base? Pues en la línea base la célula se encuentra con mayor potasio intracelular y los gradientes de calcio y sodio van hacia el interior de la célula, pero las cargas positivas se encuentran mayormente separadas hacia el espacio extracelular. Cuando la célula comienza su periodo de despolarización, que se encuentra en la fase 0, ¿qué observamos? Comienza la entrada de iones sodio y eso genera el dipolo a este nivel. Y durante toda la fase 0 ocurre la fase de despolarización. Recuerden ustedes que en la fase 0 la mayor cantidad de las corrientes venía dada por el ion sodio, pero al final de esa fase 0 también se activaban canales de calcio, voltaje dependientes, que comenzaban a introducir calcio en la célula. Ya para el final de la fase 0, la célula se encuentra completamente despolarizada. ¿Qué sucede posteriormente? Llega hacia una fase que se denomina la fase de meseta. Y en esa fase de meseta prácticamente no se registran cambios electrocardiográficos. ¿Por qué? Porque en esa fase de meseta las cargas están prácticamente compensándose. Es decir, hay una fase en la que la entrada y la salida de cargas positivas es más o menos equivalente y eso es lo que mantiene la fase de meseta. Ahora bien, ¿qué pasa en la fase de repolarización? Comienzan a aperturarse los canales de potasio y comienza ahora el fenómeno contrario y la célula vuelve nuevamente hacia su potencial de membrana de reposo. Y durante ese potencial de membrana de reposo, obviamente, la acción de las bombas y de los transportadores que discutimos la clase pasada, volverán los gradientes hacia su nivel basal o su nivel de estado estable. Entonces, los cambios fundamentales los vamos a ver en la fase de despolarización y en la fase de repolarización. En la fase de meseta, pues no vamos a ver cambios sustanciales y tampoco vamos a ver cambios en la fase en la cual las membranas se encuentran en reposo. ¿Qué sucede realmente
ahora en el electrocardiograma humano, es decir, donde las células no están aisladas, sino que actúan en su conjunto. Entonces, vamos a tener una onda de despolarización que es ascendente, obviamente dependiendo del electrodo de registro, pero vamos a tener una onda de repolarización que también es ascendente. Es decir, que el sentido del fenómeno va a cambiar su dirección con respecto a la cabeza del vector con el electrodo de registro. Para entender esto, es importante lo que vamos a discutir en próximas láminas. Para entender el por qué la repolarización es positiva en la onda del electrocardiograma cuando el corazón funciona como un todo, vamos a utilizar nuevamente el modelo de 3D. Y es importante hacer énfasis en la irrigación del corazón. En láminas anteriores explicamos que el epicardio era realmente la hoja cerosa del pericardio que revestía a la pared cardíaca directamente. Si observamos en este modelo del corazón, vemos la irrigación sanguínea parte desde la aorta ascendente y da las ramas que van a irrigar al corazón. Tanto las ramas derechas como la que observamos aquí, que es de la arteria coronaria derecha, y también podemos observar por ejemplo, la arteria circunfleja del corazón y la arteria coronaria izquierda, que dará la rama denominada arteria interventricular anterior. Importante de esto es entender que la irrigación de las arterias va desde epicardio hacia endocardio. Es decir, que la circulación terminal es en endocardio. Entonces, lo primero que se irrigaría sería la parte del ventrículo que está más cercano a la fuente arterial, es decir, lo que está más superficial, es decir, lo que se encuentra más cercano al epicardio, porque por allí es donde penetran esas ramas nutricias de las arterias. El endocardio llegaría y se irrigaría de último, es decir, los vasos sanguíneos tendrían que atravesar toda la pared del ventrículo para poder irrigar al endocardio. Y otra de las cosas que sucedería con el endocardio es que el endocardio está en contacto directo con el líquido que está dentro de él en cada ciclo cardíaco y que lo expulsa, siendo esta la función fundamental del corazón, expulsar la sangre hacia la circulación, tanto circulación pulmonar en la circulación menor como la circulación sistémica en la circulación mayor. Pero ¿qué sucede? Cuando el ventrículo se contrae, se ejerce una presión sobre el líquido que está dentro de él, es decir, la sangre que está en el endocardio. Al ejercer esa presión, las ramas terminales de las arterias que irrigan las distintas partes se colapsan. Y al colapsarse hay una isquemia endocárdica que se denomina isquemia endocárdica fisiológica, en vista a que es normal que se produzca en cada pulsación cardíaca. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender por qué la repolarización del corazón como un todo genera una deflexión positiva. Teniendo en cuenta lo explicado en el modelo anterior sobre la irrigación del corazón, ahora vamos a analizar lo que ocurre en la generación de la onda de registro de cada una de las partes. Tenemos que a nivel de la despolarización va desde endocardio hacia epicardio. ¿Por qué va de endocardio a epicardio? Recuerden ustedes la anatomía del sistema cardionector. Y el sistema cardionector iba por el subendocardio. Entonces, esa
despolarización que va del subendocardio comienza a formar el dipolo a nivel del subendocardio. ¿Qué pasa? Los electrodos de registro se encuentran a nivel de la piel y por supuesto la piel, por ejemplo la de la caja torácica, está muchísimo más cerca del epicardio que del endocardio. Entonces el electrodo de registro se coloca o se tiene como si estuviese a nivel del epicardio. La despolarización va de subendocardio a subepicardio y eso genera un vector que va con la cabeza positiva hacia el electrodo de registro. Esto va a generar, obviamente, una onda positiva. Esto lo podemos ver reflejado a este nivel como si estuviésemos con un carrito y este carrito estuviese las luces encendidas. Este carrito viene a representar al vector que va en esa dirección, es decir, de subendocardio a subepicardio. A medida que la despolarización avanza, el carrito se acerca más hacia el electrodo de registro y aumenta muchísimo pues la intensidad de la luz. Y ahí observamos una onda de deflexión positiva. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la irrigación sanguínea y entender que las ramas terminales que irrigan al subendocardio con cada ciclo cardíaco o cada ciclo de contracción ventricular se colapsan y al colapsarse, obviamente, no fluye la sangre a ese nivel y al no fluir la sangre, ese es el concepto de isquemia. ¿Qué sucede? Si hay una disminución del flujo de sangre, quiere decir que para ese tejido no va a haber un aporte de oxígeno suficiente en ese momento. Y recuerden ustedes que el oxígeno, como lo vimos en la primera clase, es fundamental para aceptar electrones. Y esa función que tiene el oxígeno en la matriz de la mitocondria es lo que permite a la célula mantener la producción de ATP. El ATP es fundamental para prácticamente todos los procesos celulares, pero en este caso para las células excitables es fundamental para mantener los gradientes que permiten el intercambio iónico que generan los potenciales. En experimentos de células aisladas, cuando la célula en una parte se somete a isquemia, puede generar despolarización desde esa parte o despolarización a esa parte. Pero lo que no puede generar allí son los fenómenos de repolarización. Y eso tiene muchísima lógica porque al ser el ATP depletado, las bombas dejan de trabajar y no podrán volver al gradiente. Entonces, las ondas de despolarización se pueden pasar las cargas por difusión, pero como tal, volver al gradiente no se puede. ¿Qué sucede con esa condición que da esa isquemia subendocárdica transitoria durante la contracción ventricular? Pues que ahora la repolarización, en vez de ir de endocardio a epicardio o de subendocardio a subepicardio, como se esperaría en una célula aislada, por la condición fisiológica de isquemia, va a ir la repolarización desde subepicardio hacia subendocardio. O sea que va a ser distinta la dirección de la repolarización que de la despolarización. Entonces, ahora la onda de repolarización se va a ver como si partimos el carrito desde el punto que está más cercano a el electrodo de registro, es decir, desde el subepicardio, y el carrito lo llevásemos de retroceso con las luces encendidas. Es decir, que a medida que se aleja del electrodo de registro, va la onda disminuyendo de amplitud,
pero siempre va a haber la cabeza del vector, es decir, que esa onda va a ser positiva. Y esa es la explicación por la cual en el corazón completo la repolarización se ve como una deflexión positiva en la mayoría de las derivaciones. En base a los conceptos anteriores analizados, ahora pasaremos a describir el registro de las ondas eléctricas del corazón. Y ese registro se hace a través del electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro lineal de la actividad eléctrica del corazón, despolarización y repolarización del músculo cardíaco a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos en el eje de las X el tiempo y tenemos en el eje de las Y el voltaje. Se medirán deflexiones que van hacia la parte de arriba, se denominan positivas, y hacia la parte de abajo de la línea base se denominan negativas. A su vez, cada onda va a representar un fenómeno. El primer fenómeno viene representado por una onda denominada la onda P, que equivale a la despolarización de las aurículas. El segundo fenómeno, que es la despolarización de los ventrículos, viene representado por un complejo que tiene 3 ondas, que se denomina complejo QRS, en donde la primera deflexión negativa se denomina onda Q. La primera deflexión positiva se denomina onda R. Y luego de la onda R, las deflexiones negativas que vengan se denominan onda S. A su vez, hay otra onda que por lo general en la mayoría de las derivaciones se ve también positiva, que se denomina onda T. Y esa onda T equivale a la repolarización de los ventrículos. Tenemos también líneas entre esas ondas, que son líneas basales, en las cuales o no está ocurriendo un fenómeno eléctrico, o el fenómeno eléctrico es tan pequeño que el electrocardiograma no lo puede registrar. La asociación entre las líneas que son basales y una onda se le denominan intervalos. Y cuando se analizan solamente la línea, se denomina segmento. Entonces, por ejemplo, tenemos el intervalo que se denomina intervalo PR. Y el intervalo PR parte desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, pero sin incluir a la onda del QRS. Tenemos este segmento que es importantísimo, que se denomina el segmento ST, que parte desde el final de la onda S, ya cuando se hace plana, es decir, que establece una línea basal, hasta el inicio de la onda T, en el cual pues no ha cambiado hacia la onda T como tal. Y también tenemos un intervalo que se denomina el intervalo QT, que parte desde la onda Q, desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. También tenemos un intervalo que se denomina intervalo RR, que va entre la parte más despolarizada o el pico de la onda R al otro pico de la onda R. Este es muy importante sobre todo para establecer en el electrocardiograma las frecuencias cardíacas y ver también el ritmo del corazón, a ver si los QRS son rítmicos o arrítmicos. Es importante también expresar en esta lámina que el electrocardiograma no se puede ver la actividad eléctrica de todas estas estructuras, en vista a que sus tejidos son tan pequeños que no tienen la suficiente capacidad para ejercer una fuerza necesaria sobre los electrodos de registro que pudiesen evidenciar una onda. Todos estos registros están contenidos entre estos segmentos, es decir, entre la onda P y en ese segmento que también es PR, en el cual pues está la conducción por el sistema de las de His y las fibras de Purkinje. Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado sobre los dipolos y sobre la representación gráfica
del electrocardiograma y además del comportamiento de las despolarizaciones y las repolarizaciones cuando son medidas con registros extracelulares, ahora vamos a pasar a ver lo que sucede cuando se van generando progresivamente estos dipolos. Ustedes tienen que tener en sus mentes que los dipolos que se están generando son miles y al mismo tiempo. Y esos miles de dipolos van a generar un recorrido. Y ese recorrido tendrá una dirección y tendrá una magnitud. Y como los dipolos los podemos representar con vectores, podemos hacer la suma de todos los fenómenos que están ocurriendo en un tiempo determinado y sacar la media de ese tiempo determinado. Aquí podemos observar a la aurícula. Sabemos que la despolarización inicia en el nodo sinusal y de allí parte tanto para la aurícula izquierda como para el nodo aurículo-ventricular, que después desplazará la despolarización desde las aurículas hasta los ventrículos. Ahora bien, todos esos vectores que se producen en ese momento, se les puede sacar el promedio y se puede sacar lo que se denomina el vector auricular medio, que lo pueden ver reflejado aquí. Entonces, un vector que será el vector auricular izquierdo y otro vector que será el vector auricular derecho, se le saca la media y forman el vector auricular medio. Ese vector auricular medio tiene una dirección que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Eso sería lo referente al vector auricular medio. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, está representada en color rojo un asa. Y esa asa revela la suma de todos los vectores que se están produciendo en ese momento en la aurícula. Y si ustedes se dan cuenta, tiene más o menos esa asa la forma de la aurícula. Igualmente pasa a nivel del ventrículo. Ya hemos expresado cuáles son los pasos o la cronología de la despolarización del ventrículo. Entonces se generarán vectores que serán unos que despolarizarán el tabique, otros que se irán a la parte anterosectal, otros que irán a nivel posterior ya mirando hacia los troncos tanto de la aorta y de la pulmonar. Pero dependiendo en dónde se exprese la mayor cantidad de dipolos, y recuerden que es directamente proporcional al volumen de tejido que haya, porque los dipolos obviamente son producidos por las células, entonces el vector cardíaco medio de despolarización del ventrículo irá desde arriba hacia abajo y también irá de derecha a izquierda. También dibujará todos los vectores un asa que sería el asa ventricular. Entonces, en ese vector de despolarización auricular formará la onda P, el vector de despolarización ventricular formará el complejo QRS y el vector de repolarización ventricular formará la onda T. Recuerden ustedes que la repolarización ocurre de manera distinta a la despolarización. Es decir, que la repolarización ocurre de subepicardio a subendocardio y la despolarización ocurre de subendocardio a subepicardio. Esto lo repito con mucho ahínco debido a que es lo que nos permite entender por qué las ondas T son positivas. Con todo lo expresado hasta aquí, es evidente que en el electrocardiograma, para poder ver los fenómenos eléctricos del corazón, tenemos que tener electrodos de registro. Y esos electrodos de registro no van a ser más que establecer las cargas exploradoras para ver los dipolos que se están generando en el corazón a cada ciclo. Entonces, para establecer la ubicación de esos electrodos exploradores, tenemos que tener en cuenta los planos a los cuales estamos colocando dichos electrodos. Entonces, tenemos que para ver un fenómeno lo podemos ver desde varios sitios. Por ejemplo, aquí tienen en esta caricatura que tienen a una estatua que los fotógrafos la están viendo desde varios sitios. Es la misma estatua, pero obviamente al verla desde distintos ángulos, pues se ven propiedades distintas de la estatua o partes
distintas de la estatua. No es lo mismo que se vea de lado, que se vea de frente, que se vea de atrás o que se vea de abajo. Esto prácticamente es lo que se hace con el electrocardiograma. Se sitúan una serie de electrodos en distintas partes del cuerpo para observar el fenómeno eléctrico del corazón desde distintos ángulos. Ahora bien, ¿cuáles son esas ubicaciones? Entonces vamos a tener dos planos de ubicación. Un plano denominado plano frontal, en el cual vamos a ver el fenómeno de frente. ¿Qué le podemos ver a ese fenómeno de frente? Podemos verlo superiormente, podemos verlo inferiormente, podemos ver la parte derecha y lo podemos ver desde la parte izquierda. ¿Qué otro plano se utiliza? El plano horizontal o plano transverso, que nos permite ver el fenómeno del plano transverso. Nos permite ver fundamentalmente la parte anterior y la parte posterior. Entonces, en el electrocardiograma vamos a situar los distintos electrodos en esos dos planos, tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. En esta lámina podemos evidenciar en la parte izquierda de sus pantallas lo que fueron los primeros electrocardiogramas. Obviamente era un aparato extremadamente complejo que permitía hacer la función que hoy tenemos, pero con una alta complejidad. Vale la pena destacar que fue Wilhelm Einthoven, un científico holandés, el que inventó dicho aparato y que hizo, pues, por supuesto, los primeros registros. En esta parte derecha tenemos a una paciente. Este sería el electrocardiógrafo. Y ven ustedes que se ubican distintos electrodos en distintas partes del cuerpo. Entonces están unos electrodos ubicados tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Y están otros electrodos que se encuentran a nivel del tórax. Ahora, ¿cómo se miden esas ondas producidas por el corazón? Tenemos, como vimos en la lámina pasada, una serie de electrodos que se colocan tanto en los miembros como a nivel del tórax. Los que se ubican en los miembros están un electrodo que se ubica en el miembro derecho, un electrodo que se ubica en el miembro izquierdo y un electrodo que se ubica en la pierna izquierda. Todos ellos se relacionan entre sí dependiendo de las polaridades que se le asignen a cada uno de los miembros. Entonces se van a generar lo que se denominan las derivaciones del plano frontal. Tenemos la primera derivación, que se denomina la derivación 1 o D1, en la cual el electrodo negativo se encuentra en el brazo derecho y por eso se le denomina R de right. Y el electrodo positivo se encuentra en el lado izquierdo, por eso se le denomina L de left. Y forma lo que se denomina una derivación bipolar, en vista a que el fenómeno lo ve con relación a su electrodo negativo y su electrodo positivo. La diferencia entre los dos polos pues dará la onda. La segunda derivación, denominada D2, va con el electrodo negativo ubicado en el brazo derecho y el electrodo positivo ubicado en la pierna izquierda. La derivación, llamada D3, va con el electrodo positivo ubicado en la pierna izquierda y el electrodo negativo ubicado en el brazo izquierdo. Con respecto a las derivaciones que se denominan derivaciones precordiales, que se encuentran en el tórax, tenemos la derivación B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Adicional a ellas, podemos agregarles unas derivaciones denominadas B7 y B3R y B4R. Pero eso ya es para estudios más especializados. En los electrocardiogramas normales se llega desde B1 hasta B6. Para ubicar las derivaciones precordiales, primero hay que ubicar al esternón. Entonces, aquí tenemos al esternón. B1 se ubicaría en la parte lateral
o el borde lateral de ese esternón que da con el cuarto espacio intercostal. B2 se ubicaría igual que B1, pero hacia la parte izquierda, es decir, en el borde lateral de esa línea esternal, en el cuarto espacio intercostal, pero izquierdo. B4 se ubicaría en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. B3 se ubicaría entre B2 y B4. B5 se ubicaría en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior. Y B6 se ubicaría en el mismo quinto espacio intercostal, pero con línea axilar media. Toda la ubicación de estos electrodos nos permite observar de los fenómenos eléctricos del corazón, tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. Para entender cómo se ve el fenómeno en las distintas derivaciones, tenemos que siempre tener presente la cronología de la despolarización y la cronología de la repolarización del corazón. Sabiendo que la despolarización comienza a nivel del nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha y se distribuye a través de todo el sistema cardionector, yéndose por las vías internodales al nodo auriculoventricular y posteriormente baja a través del haz de His por sus ramas derecha e izquierda, y que primero despolariza el tabique y después se va hacia la punta del ventrículo y después por último despolarizan las partes de la pared posterior que dan relación con los troncos pulmonares y aórticos. Dependiendo de ese recorrido, pues vamos a ver el fenómeno de el QRS y de las ondas auriculares de la onda P de manera distinta. Por ejemplo, si sabemos que se genera en la derecha la primera despolarización y va la onda de derecha hacia izquierda, ¿por qué va hacia la izquierda? Pues muy fácil, porque la masa del ventrículo izquierdo es superior a la masa del ventrículo derecho. Y eso se explica porque las presiones que maneja el ventrículo izquierdo son mayores que las presiones que maneja el ventrículo derecho. Al ser la masa del ventrículo izquierdo muchísimo mayor que la del ventrículo derecho, tiene más células. Al tener más células, pues por supuesto va a generar mayor cantidad de dipolos. Y al generar mayor cantidad de dipolos, pues como la suma es vectorial, pues habrá un predominio de los dipolos generados en ese ventrículo izquierdo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la derivación D1 que ve en el plano frontal y que su electrodo negativo está en el brazo derecho y su electrodo positivo en el brazo izquierdo, si el fenómeno va de derecha a izquierda, pues el dipolo se va a acercar hacia la izquierda. Quiere decir que las líneas isopotenciales de la cabeza del dipolo van a incidir sobre el electrodo positivo ubicado en el brazo izquierdo y eso va a generar una deflexión positiva. Si tenemos que el fenómeno va desde arriba hacia abajo, ¿por qué? Porque la aurícula derecha se ubica más superiormente que el ventrículo izquierdo. Si sabemos eso y vemos la despolarización a nivel de la derivación número 2, en el cual el electrodo positivo se encuentra a nivel de la pierna izquierda y el fenómeno va de arriba hacia abajo, ¿cómo va a ver el vector? El vector lo va a ver como que la cabeza del vector se va a acercar al electrodo positivo. ¿Y cómo se va a ver esto? Como una deflexión positiva. En el caso de D3, ¿qué sucederá? Pues D3 va a tener también el electrodo positivo en la parte inferior. Como va hacia parte de abajo, va a registrar una onda positiva. Obviamente todo esto va a variar acorde a las distintas ubicaciones que tenga el corazón con respecto al tórax y que se describe como normal y que se describe como patológico. Por eso es que el electrocardiograma es un arma diagnóstica tan importante y tan sencilla de hacer para ubicarse
en cualquier patología cardíaca que afecte los fenómenos eléctricos del corazón. Einthoven se dio cuenta que estas derivaciones formaban un triángulo y el triángulo era un triángulo equilátero. Si ahora desplazamos estas derivaciones como si estuviesen todas dentro del tronco del individuo, pudiésemos situar al corazón en el centro de estas derivaciones y ver el fenómeno como un triángulo que, dependiendo de hacia dónde se acerquen los fenómenos eléctricos, pues las deflexiones serán positivas o negativas. De esto emergen otras derivaciones que se denominan las derivaciones aumentadas. Y estas derivaciones aumentadas no son bipolares como las que acabamos de ver, es decir, no son como las de 1 que tienen una parte negativa y una parte positiva, ni como las de 2 ni como las de 3, sino que parten desde el voltaje 0. ¿Y cómo se logra esto? Pues simplemente ellas van a comparar el voltaje de la derivación específica con la suma o el promedio de los 3 voltajes dados por las demás derivaciones. Y eso lleva el voltaje basal a 0. Es decir, que el voltaje que se produzca es el voltaje aislado de esa derivación. Esas derivaciones, como parten desde el centro del corazón, dependiendo hacia dónde esté su electrodo positivo, BR, BL y BF, con manipulaciones de las corrientes, pueden amplificarse esas ondas y pueden establecerse lo que se denominan las derivaciones aumentadas. Y se denominan aumentadas porque con el tratamiento de amplificación de las ondas permiten generar un voltaje muchísimo mayor en el registro. Esas aumentadas se denominan pues ABR si va desde el centro del corazón hacia el brazo derecho, ABL si va desde el centro del corazón hacia el brazo izquierdo y ABF si va del centro del corazón hacia abajo. Si ustedes notan que proyectamos desde el centro del corazón como si fuese una línea punteada en esas derivaciones que se denominan derivaciones monopolares hacia los lados del triángulo, ven que ellas van a dividir las derivaciones bipolares en dos, en las partes positivas y en las partes negativas, en todo el centro. Pasa lo mismo con la derivación BL, divide a D2 en una parte positiva y una parte negativa. La derivación BR divide a D3 en una parte negativa y una parte positiva. Y la derivación BF proyectada hacia D1 lo divide en una parte negativa y una parte positiva. Si ahora nosotros proyectamos todas esas derivaciones desde el punto cero, es decir, del corazón, vamos a tener que cada una de las derivaciones se separan entre sí por 30 grados. Y primero, si separamos las derivaciones bipolares y que el corazón forme la parte cero, entonces desplazamos D1 y será horizontal. Desplazamos D2 y desplazamos D3. La parte de D1 que se encuentra hacia la parte positiva se encuentra a 0 grados. La parte de D1 que se encuentra en la parte negativa se encuentra en 180 grados. La parte de D2 que se encuentra positiva se encuentra en 60 grados. Y la parte de D2 que se encuentra en la parte negativa se encuentra en menos 120 grados. La parte de D3 que se encuentra en la parte positiva se encuentra en más 120 grados. Y lo que representa su parte negativa se encuentra en menos 60 grados. Si a eso le agregamos las derivaciones monopolares y proyectamos las partes negativas, vemos que de este sistema denominado sistema triaxial emerge un sistema denominado sistema hexaaxial. En ese sistema hexaaxial se utiliza para ubicar el vector cardíaco medio con respecto a su dirección y con respecto a su magnitud, estableciendo qué es lo normal y por supuesto qué es lo anormal. Y es así como se establece el sistema de ejes cardíacos. Por ejemplo, ¿qué es lo normal en este plano frontal? Que el eje vaya de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Si el eje va desde arriba hacia abajo,
obviamente lo vamos a ubicar a nivel de estas derivaciones. Debería estar positivo a nivel de estas derivaciones. Si está positivo a nivel de estas derivaciones, pues se grafica en una de ellas, dependiendo en dónde se observe con mayor amplitud. ¿Qué quiere decir que sea de derecha a izquierda? Que en la parte de aquí tiene que ser de mayor amplitud también. Y todo esto, dependiendo de los vectores cardíacos medios que se generen, pues se grafica y se ubica el eje del corazón. Teniendo en cuenta ahora lo anteriormente expresado, obviamente el mismo fenómeno de la despolarización y la repolarización se va a observar en todas las derivaciones, tanto en las derivaciones del plano frontal como en las derivaciones precordiales. Pero es importante destacar que cada uno va a ver el mismo fenómeno, pero de manera diferente. Aquí podemos observar cuál sería un trazo electrocardiográfico normal en la derivación de 1. Recuérdense que la derivación de 1 va a tomar las ondas que vayan entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, siendo la parte positiva la del brazo izquierdo. Esto sería la resultante en la derivación de 1. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Pues evidentemente dijimos que la despolarización iba de derecha a izquierda y por eso es que observamos deflexiones positivas. A nivel de la derivación de 2, D2 estaba entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Como el vector cardíaco medio se dirigía hacia abajo, pues evidentemente D2 va a tener también unas deflexiones de las ondas positivas. Y la derivación 3, que era entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, también va a tener unas deflexiones positivas. Con respecto a las derivaciones monopolares aumentadas, vemos que la derivación ABR, que iba desde el centro del corazón hasta el brazo derecho, va a tener unas ondas negativas. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización va a tender a alejarse de ellos. ABL, que iba desde el centro del corazón hasta la pierna izquierda, va a tener unas ondas que son positivas, y ABF en este sentido va a tener ondas que se pueden calificar como isobifásicas. Ahora bien, ¿cuál sería el patrón de ondas observadas por las derivaciones precordiales? Primero tenemos a la derivación B1. El QRS lo va a ver de manera negativa. Recuerden que B1 está casi ubicado o cercano o enfrente casi de la aurícula, en este caso en la aurícula derecha, porque recuerden ustedes que la aurícula izquierda es posterior. ¿Cómo verá la despolarización B2? También va a haber primero una onda que sería una onda R y tendrá una onda S muy larga. ¿Por qué? Porque el vector tiende a alejarse tanto de B1 como de B2. A nivel de B3 vamos a observar que va a ir aumentando progresivamente la onda R y también vamos a tener una onda S prolongada. A nivel de B4 vamos a ver que ya es casi isobifásica. ¿Qué quiere decir que sea isobifásica? Que el dipolo va a pasar por ella y va a tener un componente positivo de la cabeza del dipolo y también va a tener un componente negativo de su cola. A nivel de B5 ya hay un componente de una onda R mayor que la de la onda S. En vista a que la derivación monopolar B5 apunta hacia el ventrículo izquierdo, igual que la derivación B6. Entonces allí va a predominar la visualización del fenómeno eléctrico como que se acerca la cabeza del dipolo. Por último, es bueno hacer una breve reseña de cuánto es la duración de cada uno de los cuadros que forman al papel de registro del electrocardiograma
Y por último, también es importante hacer un resumen de toda la cronología de la despolarización y cómo se vería esa cronología, por ejemplo, en una derivación que sería la derivación de 2. Con respecto al papel usado en el registro, cada cuadro pequeño va a tener un valor de 40 milisegundos, lo que es lo mismo 0.04 segundos, y va a equivaler en medida a 1 milímetro. Recuerden ustedes que el tiempo siempre va a estar en la horizontal, es decir, en el eje de las X. 5 cuadritos de estos pequeños van a formar un cuadro que tendría 5 milímetros. Y esos 5 milímetros equivaldrían al tiempo a 200 milisegundos. Con respecto al eje de las Y, cada cuadrito pequeño va a tener un valor de 0,1 milivoltios. 10 cuadritos van a ser 1 milivoltio. Y esto es muy importante, sobre todo para la medida de la magnitud de las ondas. Entonces tenemos en el registro magnitud de ondas y tenemos duración de la onda. Finalmente, en resumen, podemos establecer que la despolarización se inicia en el nodo sinusal y va a recorrer, pues, y va a despolarizar las aurículas. Y su recorrido en el vector de despolarización auricular medio va a ser de superior a inferior. Y vamos a empezar con el registro de la onda P. Y la onda P es equivalente a la despolarización de las aurículas. Posteriormente que las aurículas están despolarizadas, va a haber un segmento en el cual se va a conducir la despolarización a través del nodo aurículo-ventricular y a través del haz de His. En ese segmento, pues no van a haber cambios importantes en el electrocardiograma, sino que va a estar contenido en el tiempo en el cual se forma el segmento denominado segmento PQ o también PR. Posteriormente comienza la despolarización de los ventrículos. Y recuerden ustedes que la despolarización de los ventrículos iba primero de izquierda a derecha y lo primero que se despolarizaba era el tabique. En esa parte vamos a observar lo que es la onda Q, haciendo la aclaratoria que esta onda Q no la vamos a observar en todas las derivaciones. Posteriormente, que comienza la despolarización ya que baja por el tabique y va hacia los demás segmentos, ya hacia la punta del ventrículo, vamos a tener todo lo que es la onda R, cuando se esparce a través de todo el músculo ventricular. Finalmente, recuerden ustedes que la despolarización luego ascendía y se iba hacia la parte posterior de los ventrículos y despolarizaba las áreas donde se encontraban los troncos, tanto de la pulmonar como de la aorta. Y ahí se generaba la onda S. Finalmente, después de la despolarización, venía la repolarización. E hicimos énfasis en que había una isquemia fisiológica que era transitoria en el endocardio. Recordando que la despolarización comenzaba de subendocardio a subepicardio, ahora la repolarización en vista de esa isquemia transitoria que se genera durante la sístole ventricular va a ser de epicardio a endocardio y esto va a generar la onda T. Posteriormente el ventrículo que se encuentra completamente repolarizado pues va nuevamente a ir hacia la línea basal. Ahora bien, ¿para qué sirve el electrocardiograma? El electrocardiograma fundamentalmente sirve como una herramienta diagnóstica de fácil aplicación, aunque la interpretación no sea en algunas veces tan fácil. Pero hay algunos fenómenos que van a permitir al médico tener una idea de los fenómenos eléctricos que están sucediendo en el corazón normalmente y en base a ello puede distinguir lo que sucede patológicamente. Una de las cosas importantes
que podemos observar en el electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. Y esta la observamos de manera práctica partiendo desde cuando una onda coincide con una de las líneas gruesas. A partir que la onda coincide con unas líneas gruesas, podemos tomar que la siguiente línea gruesa equivaldría a 300 pulsaciones por minuto. La siguiente línea gruesa a 150. La siguiente línea gruesa a 100. La siguiente línea gruesa a 75. La siguiente línea gruesa a 60, la siguiente línea gruesa a 50 y la siguiente línea gruesa a 40. Haciendo una división, sabiendo que cada línea gruesa tiene 5 líneas que son más finas, podemos sacar el factor entre una línea gruesa y la otra. Por ejemplo, el factor entre la línea gruesa de 300 y de 150, cada línea fina equivaldría a 30 pulsaciones por minuto. Entonces se ve dónde coincide la onda R y de allí rápida y fácilmente se puede sacar la frecuencia cardíaca. Otra de las características que nos puede permitir hacer diagnósticos con el electrocardiograma es saber si todas las ondas del complejo QRS vienen precedidas de una onda P. Eso nos permitiría saber si la despolarización se genera en las aurículas, por arriba del nodo aurículo-ventricular. Otra de las características sería las características de esa onda P. Por ejemplo, aquí tienen una onda P que es bifásica. Dependiendo de cuál de esa onda sea más grande que la otra, podría sugerir que hay una hipertrofia auricular. Y esa hipertrofia puede ser a derecha, en el caso de que esta sea más grande, o izquierda, en el caso de que esta sea más grande. Otra de las cosas que nos permite ver el electrocardiograma es el eje del corazón. Y ese eje viene representado, por supuesto, por el vector cardíaco medio. Ese eje puede ser normal, en el cual el corazón se encuentra, por ejemplo, entre menos 30 y más 90 grados. O puede ser desviado a la derecha, puede ser desviado a la izquierda. Y esto es debido, por ejemplo, a una hipertrofia ventricular, en el caso de la desviación hacia la derecha, del ventrículo derecho. Una hipertrofia ventricular del ventrículo derecho podría sugerir una patología, por ejemplo, una estenosis a nivel de las válvulas sigmoideas que los comunican con la arteria pulmonar. O podría ser también una hipertensión pulmonar, como un ejemplo. Una desviación cardíaca hacia la izquierda puede darse en fenómenos, por ejemplo, como la hipertensión arterial, en donde hay un crecimiento del tejido o de la musculatura del ventrículo por hipertrofia. Y eso, por supuesto, al generar más tejido del corazón para poder adaptarse a mantener el gasto cardíaco en esas condiciones, se engrosan las fibras y al engrosarse las fibras va a haber un mayor volumen de tejido y como va a haber un mayor volumen de tejido, va a haber un mayor número de dipolos y eso se va a observar como que las ondas están desplazadas más hacia la izquierda. Por ejemplo, en las derivaciones que ven al ventrículo izquierdo casi de frente, que son las de V5 y V6, pues vamos a tener unas ondas R mucho más elevadas. También se pueden, con el electrocardiograma, localizar, por ejemplo, dependiendo de si hay una elevación o una depresión de este segmento, denominado el segmento ST, isquemias o subepicárdicas o subendocárdicas, dependiendo si hay una elevación o una depresión. También podemos con la onda T, dependiendo de su morfología y dirección, hacer varios tipos de diagnóstico. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el de una hipercalemia, en el cual vamos a tener ondas T más elevadas o ondas T picudas. También podemos, con la onda T, establecer algún tipo de isquemia cardíaca dependiendo si normalmente se viese como positiva y aparece como negativa. Y por ejemplo con la onda Q podemos, dependiendo de su morfología y de su medida, diagnosticar áreas de infarto en el corazón. Esto es para solamente tener una idea de cuál es la utilidad del electrocardiograma. También se pueden observar, por ejemplo, trastornos del ritmo, en el cual
los complejos QRS no aparezcan periódicamente o que unos aparezcan sin estar precedidos de una onda P o que la onda P aparezca en sitios en los cuales no se generan posteriormente QRS, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que las bases de la electrocardiografía son tan importantes para posteriormente, acorde al contexto clínico de los pacientes, tenerlo como una herramienta muy útil para tener un diagnóstico y, por supuesto, a partir de ello, establecer el tratamiento indicado. Como conclusiones tenemos: el electrocardiograma representa la herramienta clínica estándar para medir la actividad eléctrica del corazón. Durante la despolarización y repolarización de las fibras del corazón, se forman dipolos transitorios que pueden ser registrados en la superficie de la piel. Un dipolo tiene un segmento positivo y uno negativo. El segmento positivo del dipolo, por convención, representa la cabeza y el segmento negativo la cola. Al tener dirección y magnitud, el dipolo se considera como un vector. El dipolo genera registros al ponerse en contacto sus líneas isopotenciales con las cargas exploradoras. Por convención, las cargas exploradoras siempre son electrodos positivos. El registro se genera dependiendo de qué parte del dipolo se pone en contacto con el electrodo explorador y del ángulo en que lo haga. En el corazón se producen miles de dipolos al mismo tiempo, formando las asas de despolarización y repolarización. La suma vectorial de todos los dipolos generan vectores cardíacos medios, tanto auriculares como ventriculares, de despolarización y repolarización. El electrocardiograma es la representación gráfica de las ondas de los fenómenos eléctricos del corazón, que se generan al poner varios electrodos exploradores en posiciones determinadas. Hay dos tipos de derivaciones en el electrocardiograma, según su ubicación: las del plano frontal y las del plano horizontal. Las derivaciones del plano frontal son D1, D2, D3, ABR, ABF y ABL. Las derivaciones del plano horizontal son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Los vectores cardíacos medios son proyectados en las diferentes derivaciones y pueden servir para evaluar al corazón en situaciones normales y patológicas. Recuerden seguir en nuestro canal Fisiología ULA, suscribirse, darle like si les ha gustado el video para que el algoritmo de YouTube lo comparta con las personas que estén interesadas en el tema. No olviden compartirlo entre ustedes y tampoco olviden comentar para hacer cualquier observación, aclarar cualquier duda o corregir cualquier error que se haya presentado en la disertación. Esto ha sido todo por este segmento. Espero que haya sido de su provecho y nos veremos en una próxima oportunidad en donde continuaremos disertando sobre el maravilloso mundo de la fisiología, continuando ahora con las propiedades mecánicas del corazón. Hasta entonces.